Muy buen día para todos. Que el Señor continúe bendiciendo cada una de sus vidas y dando aliento a cada uno de sus corazones. En la primera carta del apóstol Pedro hay una sección de esa carta que nos hace un llamado a vivir la vida en Cristo, a vivir de tal manera que podamos nosotros ser luz al mundo, ser luz a las naciones, ser luz a los que nos rodean, pero también que podamos de alguna manera ser ese pueblo que glorifica, que exalta al Rey de los cielos. Me refiero al capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Y comienza el apóstol Pedro diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es innegable que cuando se habla de la vida cristiana, cuando se habla del caminar en Cristo, del vivir en Cristo, cuando se habla de tener una relación con Dios, una relación con el Señor, se tiene que hablar de aquellas cosas que ya Dios hizo por nosotros, que ya Dios realizó, que ya Dios llevó a cabo y sobre las cuales nosotros no podemos añadir, no podemos de ninguna manera hacer nada más por aquellas cosas, pues lo que había que hacerse ya el Señor lo hizo, lo que había que llevarse a cabo ya el Señor lo llevó a cabo, ya el Señor lo realizó, y nosotros debemos entender aquella declaración del escritor a los Hebreos cuando dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y las declaraciones que encontramos en la Biblia, las expresiones que encontramos en la Biblia referentes a la obra del Señor, pues nos dan cuenta de que su obra es perfecta, que lo que Él hizo, que lo que Él realizó, que lo que Él llevó a cabo es perfecto y también es completo. O sea, no hay imperfección en la obra del Señor, pero tampoco hay falencias, tampoco hay deficiencias o fallas. Nosotros podemos mirar a la cruz, mirar a la obra del Señor y darnos cuenta que lo que había que hacerse ya fue hecho, que lo que debía realizarse, pues ya se realizó, ya se hizo. Sin embargo, también encontramos en la Biblia que esa obra que el Señor hizo, que el Señor realizó, en bien y a favor de todos los creyentes, de todos los que creen, porque lo que el Señor hizo, lo hizo por toda la humanidad, por todos los seres humanos. Sin embargo, quienes participan y quienes realmente son hechos participantes de esas bendiciones son aquellos que pueden creer, que pueden y que podemos creer. Somos aquellos que de alguna manera, por la fe, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, que por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos y nos gloriamos en las tribulaciones y nos gloriamos en las dificultades. Entonces la obra de Dios está disponible y está al alcance de todos los seres humanos. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, o sea, por el Señor Jesucristo,
también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios realizó, lo realizó para toda la raza humana. Pero quienes disfrutan de lo que Dios hizo son aquellos que pueden creer, aquellos que creen en Él, aquellos que de alguna manera tienen su fe puesta en aquellas cosas que ya Dios hizo, que ya Dios realizó por ellos. De tal manera que todo aquel que cree tiene la vida, pero el que no cree no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando nosotros miramos a la obra del Señor, nos damos cuenta que es una obra amplia, que es una obra completa, que es una obra absoluta, que es una obra al alcance del creyente por la fe. Pero esa obra que Dios hizo, esa obra que Dios realizó, pues produce unos resultados en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos. La salvación de por sí no es una salvación pasiva, más bien es una salvación activa. Así como el pecado produce resultados y tiene una paga, así también la salvación produce resultados y tiene una recompensa. El pecado produce unos efectos y trae unas consecuencias. De tal manera que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y ese es el resultado final, la consecuencia última del pecado. Pero así también la salvación trae resultados y produce beneficios. No se pudiera pensar que la obra que el Señor hizo allí en la cruz quedaría como algo inútil, como algo sin ningún alcance, sin ningún efecto en la vida de los que creen, de los que reciben al Señor, de los que aceptan al Señor. Después del Señor haber dicho que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación. Entonces, nosotros consideramos también, allí en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, capítulo 3, que luego de que el Señor dice que de tal manera Dios nos amó y nos sigue amando, y te sigue amando a ti, y me sigue amando a ti, me sigue amando a mí. Pero no es el amor de Dios el que nos salva, porque ¿a quiénes ama Dios? Dios ama a todos los seres humanos. ¿Hay una persona en el mundo a quien Dios no ame? ¿Hay una persona en la tierra en este momento a quien Dios no ame? Y la respuesta es, no existe. Dios le ama, y Dios le ama de tal manera, de la manera así como Moisés allá en el desierto levantó la serpiente, y todo el que miraba a la serpiente, después de ser mordido por aquellas serpientes en el desierto, miraban esa serpiente de bronce e inmediatamente era neutralizado el veneno de las serpientes que les mordía. De esa manera Dios levantó a Jesús, levantó a su Hijo como una demostración de amor, de tal manera que quien mira a él, por eso en el capítulo 10 de la carta a los Romanos el apóstol Pablo dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare, y esto no hay una excepción en eso. Todo el que invocare
el nombre del Señor será salvo. Y cuando uno piensa en esto, pues muchas personas, muchos creyentes llegan a dudar acerca de esto. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, cuando llegamos a esa declaración, reitero, hay creyentes que se confunden, porque la idea de invocar es una idea únicamente de llamar o de nombrar o de solicitar. Pero la idea bíblica de invocar va mucho más allá de eso. Por eso luego el apóstol Pablo comienza con una serie de preguntas. Pregunta número 1 en el versículo 14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para poder invocar al Señor, lo primero que hay que hacer es creer en Él. No se puede invocar a alguien en quien no se cree o a quien no se cree. No se puede invocar a un Dios a quien no se cree. Si yo no creo a Dios, no puedo invocarlo, porque no puedo pretender que me va a ayudar a alguien en quien, o a quien más bien, yo no creo. No es en quien yo creo, es a quien yo creo, porque hay una gran diferencia entre creer en y creer a, y la mayoría creen en, pero no han creído a. Y la Biblia dice con respecto a Abraham, que Abraham creyó a Dios, y para uno poder creer a Dios, primero tiene que escuchar de Él, primero tiene que oír de Él. De hecho, el invocar no es el primer peldaño, es el último peldaño en la escalera. Finalmente uno termina invocando, pero termina invocando ¿a quién? A aquel a quien ha creído. Y para poder creer, la segunda pregunta en el capítulo 10, versículo 14 de Romanos, y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces no es creer en aquel a que hemos visto, en aquel de que nos han contado, sino en aquel a quien hemos oído. Es muy interesante lo que finalmente termina diciendo Job. Job termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y si usted mira la palabra y mira lo que sucedió en la vida de Job, Job nunca vio a Dios. Job escuchó a Dios, oyó lo que Dios le dijo, oyó la argumentación de Dios, escuchó a Dios, no lo vio. Sin embargo, su concepto final es que ahora había visto a Dios, y ese ver a Dios le llevó a arrepentirse y le llevó a doblegarse ante la majestad y la grandeza y la gloria y el poder de ese Dios que ahora había oído. No vio una figura, no hay una declaración de que Dios se le haya presentado a Job, pero sí hay una declaración de que Dios le habló a Job. Y en ese hablar de Dios, en ese hablar del Señor, Job pudo ver, y no ver con los ojos abiertos, sino ver por la fe y ver más allá de lo que nosotros generalmente podemos ver. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para poder conocer a alguien e invocarle, necesitamos oírle, oír de él. Ahora dice luego el apóstol Pablo, tercera pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí tenemos entonces ese proceso. Y el verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces lo primero que sucede es que Dios envía a alguien. Ese alguien le habla a otro. Ese otro oye al predicador, oye el mensaje, y entonces ese alguien cree. Y cuando ese alguien cree,
entonces invoca a aquel de quien ha oído. Y es allí cuando entonces aquella provisión de Dios, aquella obra de Dios, aquello que Dios llevó a cabo, ahora es de alguna forma tomado, si me permite decirlo de esa manera, por esa persona que cree. Es como cuando alguien le extiende un regalo a otro y ese otro lo toma y ese otro lo recibe y ese otro lo hace suyo. Ahora puede disfrutar de ese regalo que se lo entregaron, pero es cuando lo tiene que lo puede disfrutar. Cuando usted y yo vamos a disfrutar de la obra que Dios hizo por nosotros a través del Señor Jesucristo y a través de todo lo que Dios ha hecho, cuando nos apropiamos de Él, cuando creemos que eso que Dios hizo en la persona de su Hijo está a nuestro alcance y está por la fe. Y entonces estamos diciendo que la obra de Dios, lo que Dios hizo, lo hizo para todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe. No todo el mundo lo toma, no todo el mundo lo acepta, y tenemos que decirlo, y no todo el mundo lo disfruta. Incluso el apóstol Pablo va un poco más allá para decir que mientras el heredero, refiriéndose al creyente, se queda en la niñez, no crece, no disfruta de la herencia, es señor de todo, pero es igual que un esclavo, está entre tutores y curadores, hasta que crezca, hasta que llegue el tiempo establecido, hasta que llegue el momento. O sea, hay millones de creyentes que saben lo que Dios hizo, que entienden lo que Dios hizo, que son conscientes de lo que Dios hizo, pero no lo disfrutan. Y sencillamente no lo disfrutan porque no crecieron, porque se quedaron en los rudimentos, se quedaron únicamente en ver, pero no se apropiaron, no recibieron, no hicieron suyo la obra de Dios para ellos. Entonces dice en el Evangelio de San Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, Juan 3:17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ni es el amor de Dios, ni es el sentir de Dios el que nos salva, es el creer, es el apropiarnos, es el tomar sus promesas, es el decir lo que Dios dice es así, y yo lo voy a creer, y yo lo voy a aceptar, y yo lo voy a tomar, y yo lo voy a vivir, y yo lo voy a experimentar, y yo lo voy a hacer mío. Es cuando comenzamos a ver que lo que el Señor hizo en la cruz es una realidad. Ahora, nosotros podemos y vivimos en una nación donde la cruz está por todas partes. El mensaje del Evangelio está por todas partes. Pero vemos un país en decadencia, una sociedad anárquica, una sociedad decadente. Y nos preguntamos por qué. Porque no nos hemos apropiado de lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando una persona se apropia, si es la palabra correcta, de lo que Dios hizo y lo hace suyo, entonces ahí es que comienza la vida en Cristo. Esa vida a la cual usted y yo somos llamados a vivir, no a mirar. El llamado del Señor fue que el reino de los cielos se había acercado y que había que entrar en el reino de los cielos. No quedarse orbitando alrededor de él, no quedarse observándolo, no quedarse anhelándolo, sino entrar. Es aquellos que entran en el reino los que conocen y disfrutan del reinado del Rey Jesús de Nazaret. Mañana continuamos con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un feliz y bendecido día, todos y cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret.